Buenas familia, ¿os gustan los higos chumbos? ¿Queréis disfrutarlos durante todo el año? Pero tal vez no os atrevéis a recolectarlos por las espinitas que tienen. Bueno, pues hoy os traigo una mermelada de higos chumbos deliciosa para que la disfrutéis de un año para otro y además os enseño un truco facilísimo para pelarlos y que no se os clave ninguna espina. Así que no os podéis perder esta deliciosa receta. Vamos al lío, que empezamos. Bueno, pues lo primero que hemos hecho es ir a recolectar unos higos chumbos con unos cubos y por supuesto unas pinzas para no pincharnos. Aquí los tenemos en los caminos y en los campos, son completamente gratis y ya hace años que prácticamente la gente no los come por no ir a buscarlos, no pelarlos, por no saber cómo utilizarlos y cómo hacer recetas con ellos. Así que venga, lo primero que vamos a hacer pues va a ser pelarlos. Yo voy a utilizar la misma pinza con la que los he cogido, pero la he lavado muy bien para que no tenga ninguna espina. Si no, podéis utilizar un tenedor para pincharlos. Y bueno, vamos a tomar cada uno de los higos y le vamos a cortar los extremos de esta manera. Ahora realizamos un corte así transversal y con la ayuda del cuchillo vamos a ir haciendo así un poquito de hueco, palanca. Estos están muy maduritos y mirad qué bien salen. Ya una vez que hemos sacado un poquito, ahí sí podemos soltar si queréis las pinzas y con las manos muy limpitas y con cuidado vamos a ir sacando el resto de la piel. ¿Veis? Así. Aquí los conocemos como higos chumbos, también se conocen pues como la fruta del nopal. ¿Veis? Ya lo tengo bien peladito y lo pongo en otro recipiente. Y así pues hasta terminar con toda la cantidad que tengáis o queráis hacer. Hay muchísimos, están llenísimas las chumberas, así que aprovechar que estamos en plena temporada. Y además son gratis. Por lo menos por aquí, por Extremadura. En otras zonas, en capitales de provincia, pues seguramente tengáis que ir a la frutería a comprarlos. Ya tengo todos mis higos pelados. Voy a hacer 2 kilos. Las cantidades que os voy a dejar, tanto al final del vídeo como en la cajita de información, os la dejo por kilo, porque así es más fácil calcular cada vez que queráis hacer la mermelada. Tengo 2 kilos de higos y vamos a poner por cada kilo 2 manzanas, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a hacer ahora es pelar las manzanas y descorazonarlas. Las manzanas lo que van a hacer es ayudar a que nuestra mermelada espese. Si no le pusiéramos manzana solo con el higo chumbo, nos quedaría muy líquida. Y una vez que tengamos las manzanas peladas, lo que vamos a hacer es trocear un poquito la fruta, porque de esta manera se va a cocinar antes. Cuanto más chiquitita la cortéis, mejor. Bueno, y mientras pico toda la fruta, me gustaría que me dejaras en los comentarios si conoces el higo chumbo, si lo sueles comer, si en tu país se conoce con otro nombre, si lo utilizáis en otras recetas, en qué recetas. Déjame un comentario que me gusta saber también cómo se cocina o cómo se come en otras zonas. Bueno, pues ahora ya sí que lo tenemos todo preparado. Recordad que yo estoy haciendo el doble. Por cada kilo de higo chumbo, 2 manzanas, yo he puesto 2 kilos, 4 manzanas. Vamos a poner por cada kilo de higo chumbo medio de azúcar. Como yo tengo 2 kilos, voy a poner 1 kilo. Recordad que siempre estoy haciendo el doble. Hay quien le pone más azúcar a las mermeladas, pero a mí no me gustan con tanto azúcar. Vamos a mover así un poquito, no os preocupéis que esto va a ir bajando. Por cada kilo de higo chumbo, un trocito de palo de canela, de rama. Como yo tengo 2, pues 2 palitos. Y el zumo de un limón. Como también 2 kilos, pues yo le pongo el doble. 2 limones exprimidos. Y nos vamos con todo al fuego. Un fuego medio, al principio lo podéis poner un poquito más fuerte. Voy a moverlo un poquito, más que nada para que el azúcar se integre un poco y así se vaya haciendo ya el almíbar. Así. Vamos a dejarlo que se vaya cocinando, siempre sin quitarle el ojo de encima, moviendo de vez en cuando para que no se nos pegue.
Vamos a dejarlo un poquito que vaya alcanzando temperatura. Mirad, lleva exactamente 4 minutos y como veis ya tengo por aquí formado un poquito el almíbar. Ya está todo el azúcar disuelto. Por supuesto, no os lo he dicho, la canela es completamente opcional. Si no la tenéis, no os gusta, no se la queréis poner, no se la pongáis. Ahora sí vamos a dejar que se vaya cocinando. Al principio yo lo dejo a un fuego medio fuerte, porque como veis tiene muchísimo caldo, mucho líquido. Y una vez que vaya ya reduciendo, lo voy bajando. En estos momentos lleva 45 minutos al fuego. Está bastante cocinado, pero quedan los trozos de manzana. Como veis, el higo chumbo tiene mucha semillita. Entonces ahora lo que vamos a hacer, lo primero es retirar ya nuestras ramas de canela. Aquí tenemos una, vamos a buscar la otra. Aquí está. La sacamos con cuidado. Y apagamos el fuego. Ya con el fuego apagado, como veis con el calor residual, se sigue cocinando. Si queréis lo podéis retirar. Vamos a pasarle un poquito la batidora. Si en lugar de batidora de mano tenéis de las de vaso, pues con mucho cuidado lo vais echando en el vaso y vais triturando un poco. Ya lo he triturado todo, retiro la batidora. Y ahora ya fuera del fuego vamos a ir pasándolo. Tengo aquí una cazuela con un colador chino. Y es ir pasando nuestra mermelada por el chino para quitarle todas las semillas que son duras del higo chumbo. Si las queréis dejar, las podéis dejar. Eso a vuestro gusto. Ya lo tengo bien escurrido. Estas son todas las semillas que voy a retirar. Y ahora, para ver si ya está la mermelada, vamos a tomar un poquito y lo dejamos en un plato que enfríe, para saber si está en su punto o necesitamos ponerla un poquito más. Vamos a dejarla nada, un minutín que enfríe un poco, incluso la podéis ir moviendo un poquito y vemos la textura que tiene. Si nos gusta así, pues ya lo dejamos, y si no la pondríamos un poquito más al fuego. Y para mí está en su punto, mirad. Una vez que enfríe la mermelada siempre espesa un poquito más. Entonces para unas tostadas, un yogur, para mí está perfecta. Así que ya, antes de que enfríe, vamos a embotar con los frascos bien lavados, esterilizados. Os voy a dejar en el primer comentario cómo esterilizar los vasos, los tarros, perdón, en el microondas. Así. Cuidado no quemaros, que todavía está muy caliente y el tarro va tomando temperatura, ¿eh? Ahí, casi hasta el ras. Tapamos bien fuerte y vamos a colocar boca abajo, de esta manera. Llenamos todos. Ya los he llenado todos y me ha dado para 5 botes de mermelada. Estupenda mermelada. Vamos a dejarlos boca abajo 48 horas como mínimo para que hagan el vacío. Si no, también los podríais cocer a baño María durante 20 minutos. Cuando hayan pasado entre 24 y 48 horas podemos darle ya la vuelta a los tarros de mermelada. Nada mejor para acompañar nuestra mermelada que un buen pan casero que acabo también de sacar del horno. Mirad qué textura, una vez que ya ha enfriado, una textura estupenda. Y para conservarlos en un armario o alacena donde no les dé la luz directa, así los vais a tener de un año para otro o incluso mucho más tiempo. Y ya podemos disfrutar de una auténtica mermelada de higo chumbo que está para chuparse los dedos. Que aproveche, familia, nos vemos como siempre en la próxima receta, fácil y deliciosa como esta.